Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta. Estamos de manteles largos aquí en Palabra porque hoy cumplo un año más de vida y estoy de verdad muy agradecida de haberlos encontrado en el camino a todos los maestros que he tenido la oportunidad de entrevistar o de charlar con ellos. Y a todos ustedes que nos acompañan, que nos siguen, de verdad que son una compañía maravillosa y les agradezco profundamente que nos sigan, que nos acompañen, que nos apoyen. Es de verdad una sensación de demasiada gratitud. Y bueno, vamos a seguir trabajando y esforzándonos mucho aquí en Palabra para seguirles compartiendo este conocimiento que de verdad ayuda mucho a transitar esta estancia en la tierra, ayuda bastante. Y bueno, no puedo agradecer a cada uno de ustedes, pero de verdad que gracias. Y pues nada, que estoy muy agradecida y se nota. Y bueno, pues un gusto celebrarlo hoy en compañía de Catherine Jara. Ella es chilena, es madre, profesora, maestra, jardinera Waldorf y cofundadora del proyecto educativo Escuela Aliwen, y también es escritora infantil. Y hoy está con nosotros para recordarnos lo importante que es cobijar a los niños y a las niñas con historias que les permitan desarrollar un mundo interior y comprender mejor el mundo que les rodea utilizando su imaginación. Así que bienvenida, Catherine, gracias por estar con nosotros aquí en Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de poder compartir en esta plataforma, en este medio junto a ti. Así que súper contenta. Pues muchas gracias por estar con nosotros y por compartirnos todo esto que te apasiona y que te gusta. Yo creo que no hay mejor manera de motivar a la gente que justo estar rodeado de personas que les apasiona lo que hacen y lo comparten. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de este tema que ya hemos hablado en otros programas, que es el tema de los cuentos y cómo nos alimentan. Y yo no sé si los que nos escuchan tienen la oportunidad ahora mismo o han tenido la oportunidad de percibir ese encuentro que se da, ¿no? Por ejemplo, con nuestros hijos, sobrinos, alumnos. Cuando vamos a contar una historia, como que algo mágico ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Y no me gusta que se vaya perdiendo este conocimiento de lo importante que es el cuento para nosotros. Así que, no sé, tú que nos puedas compartir. ¿Tú has escrito un cuento? Sí, he escrito un cuento que, bueno, tengo varios cuentos, pero la verdad es que este es el primero que está editado y publicado, como que tiene el formato de libro físico y ya no está ahí como dormido en las páginas de nuestros libros, en nuestro computador. Es como el que ya despertó la vida terrenal. Es un libro muy bonito con unas ilustraciones preciosas que yo creo que les va a encantar. Es acuarela, ¿verdad? Si no me Sí, equivoco. sí. Es acuarela, es precioso. Y bueno, no sé, yo he visto que los cuentos nuevos, algunos, son como muy, ¿cómo decirte? Si les tuviera que describir con un material, le diría que es como cemento, porque te dicen las cosas todo muy concreto y muy directo, ¿no? Esta mujer era una mujer fuerte, empoderada, bla, bla, bla. Y yo creo que eso a los niños no les llega, ¿no? No sé tu experiencia de escribir el cuento, pero yo creo que los cuentos tienen que quedar abiertos, ¿no? En muchos aspectos. Sí, comparto esa opinión contigo. Me pasa también que como estoy compenetrada con la literatura infantil o con la literatura en general, comparto esa sensación que tú tienes, que los cuentos actuales o mucho de lo que le proponemos a los niños está rigidizado y pensado para un público adulto. Obviamente le ponen la ilustración, dibujos, lo cual parece que fuera para niños, pero el mensaje como tal creo que muchas veces muy distante a lo que el alma del niño necesita, requiere para poder ir construyéndose paulatinamente. Entonces, comparto tu opinión
Y por eso también nace mi propuesta de poder ir entregando como herramientas a los padres, a los adultos, a los tíos, a los profesores, a los educadores, educadoras, para entender la génesis de la literatura infantil en función de los pequeños, no en función de nosotros como adultos, se puede decir. Claro. Y bueno, yo creo que habrá algunas personas a los que les cueste trabajo de cómo es posible que un cuento cobije o dé calor al corazón de un niño. ¿Tú nos puedes ayudar a entender mejor esta parte? Bueno, como bien sabemos, antiguamente, la literatura o los cuentos, porque literatura es como el nombre más moderno de lo que es la narración y la escritura de cuentos, pero los cuentos siempre han acompañado al ser humano desde los tiempos primeros, cuando estábamos en comunidad, cuando éramos tribu y necesitábamos explicarnos cosas. Necesitábamos que nuestros niños, que nuestras futuras generaciones, que nuestros adolescentes conocieran ciertas características del contexto, de la cultura propia de nuestra comunidad. Y obviamente, cuando se narraba la historia, habían dos cobijos, se puede decir. Estaba el cobijo físico, que por lo general era cuando toda la comunidad se reunía para que el más sabio del pueblo nos contara la historia, y estaba el lado un poco más espiritual o un poco más como anímica, se puede decir, un poco más etérea. Y en este caso era esa sensación de estar unidos físicamente, pero unidos en la mente, en escuchar, en recibir esa narración que muchas veces tenía muchas de las verdades que los niños podían ver. Por ejemplo, que el cielo esa mañana había sido más azul y que por ende se podían ver mejores las aves que la tribu necesitaba cazar. Y todo eso se iba haciendo de una manera cálida, con un lenguaje comprensible, con también bellas imágenes, para que nuestros pequeños lo pudieran comprender y no fuera algo rígido o frío y hasta muerto. Oye, ¿y podría ser posible que la falta de este contacto entre los padres, porque ahora ya muy pocas veces se da, no es porque los padres muchas veces no quieran, sino porque las circunstancias no lo permiten o cómo está constituida ahora la familia tampoco se permite que se dé este proceso, pero es interesante o me llama la atención darme cuenta cada día que hay niños que se les complica el lenguaje, que o tienen problemas y están con los logopedas todo el tiempo para hablar, para poder articular los sonidos. Y yo no sé si la raíz de ese problema es justamente que se ha perdido este momento familiar en el que todos los días le leemos un poquito a nuestros niños, enriquecemos su lenguaje, les enseñamos a pronunciar. No lo estamos haciendo a propósito, no le estamos diciendo, mira, yo coloco la T aquí, no, sino que nosotros hablando estamos ayudando a que el niño lo escuche, lo sienta, lo viva, ¿no? Entonces yo no sé si esa sea la razón por la cual cada vez hay más niños con problemas de lenguaje. Yo creo que sí. Obviamente, los niños en el primer septenio, los primeros 7 años, aprenden a partir de la imitación. Aprenden el gesto, aprenden el modo y aprenden la palabra dicha y la palabra sentida. Y en ese sentido, es evidente que si no leemos, no dialogamos y nuestros hijos pasan gran parte del tiempo en pantallas, puede ser el celular, puede ser en el televisor, obviamente que la calidad de la palabra no va a ser la misma, porque necesitamos el acto de dialogar, el acto de conversar, de encontrarnos para que el lenguaje se desarrolle de manera más armónica. Y cuando obviamente les leemos bellas historias, idealmente, ahí vamos también como entendiendo la etapa evolutiva de nuestros niños, es que hay cuentos que son para más pequeñitos, otros cuentos que son más grandes. El hecho de trabajar con versos, con palabras que rimen, eso despierta en el alma del niño la necesidad de que te lean y de jugar con las palabras. Por ejemplo, cuando yo utilizo los verbos en infinitivo, en la escritura de un verso, por ejemplo, voy a trepar para después saltar. El niño ya con ese verso, por ejemplo, va a comenzar a generar dentro de él muchas imágenes y va a comenzar a entender, sin que yo le diga que estos son los verbos,
que hay ciertas palabras que riman y que me permiten crear acciones, emociones y sensaciones. Entonces, los cuentos, obviamente, tienen la magia de acompañar, de despertar el lenguaje, de desarrollar la creatividad y de pulir el acto del habla. Entonces, en ese sentido, es súper importante de que les podamos leer, dialogar, reflexionar, por ejemplo. Y cuando digo reflexionar, no me refiero a que me voy a ir a filosofar con el niño sobre qué es caminar, sino más bien cómo él siente, por ejemplo. Si yo te digo caminar, ¿tú qué te imaginas? Y a ella se lo entregas al niño, porque uno no le tiene que dar la respuesta, es el niño que tiene que descubrirlas en su interior. Y ahí nosotros sorprendernos. No nos queda de otra más que entregarnos a esa alma que está en proceso de germinación y que tiene mucho que entregarnos, y nosotros también mucho con qué alimentarla de manera sana, saludable y obviamente armónica. Claro, mira, bueno, yo siempre comparto cosas de mi hija porque es el mundo que conozco, ¿no? Pero bueno, que en el cole le dejaron de tarea ordenar los párrafos de un cuento. El cuento era de un árbol, de este árbol africano que es muy famoso, que se me ha ido. Sí. Y bueno, uno de los párrafos decía, este árbol era muy orgulloso. Y cuando mi hija lo lee, me dice, mamá, los árboles pueden estar orgullosos. ¿Sabes? Como que la hizo pensar, la hizo cuestionarse una situación que para ella era algo como, bueno, esto qué extraño, ¿no? Pero bueno, me gustaría conocer la opinión de mi madre. Obviamente yo le dije, yo pienso esto, no sé tú. Pero luego al final les hacían una pregunta que decía, ¿tú crees que este cuento es real o fue real? Y ella contestó que sí. Y la dejé en esa libertad de que ella escogiera. Yo le dije, tú pon lo que tú consideres, porque claro, me preguntó primero y yo le dije, no, tú, a ti te están preguntando, ¿no? Tú eres la que tiene que decirlo. Y me pareció muy linda, ¿no? La experiencia de todo lo que pasó alrededor de ese, vamos, porque ella tuvo que pensar y tuvo la libertad de elegir, porque, no sé, yo creo que si yo le hubiera dicho, no, esto no puede ser, esto no es así, esto no existe, ¿no? Le estoy ahí, digamos, ya poniendo una línea sobre la cual irse y me gustaría que ella fuera eligiendo y reflexionando así como lo hizo. Súper la misión, porque también ahí tú te encuentras con la magia que hay en esa alma que tiene tu hija. Por ejemplo, si no se hubiese dado esa instancia, tú no podrías saber en qué nivel o en qué proceso de reflexión está ella. Así que eso es lo bello también de poder poner textos al servicio de nuestros hijos y que nosotros acompañemos esos procesos también sin aniquilarlos o sin poner nuestro punto de vista ya racional, de adultos, con años y años de experiencia y errores. Es cierto, y también dicen mucho que los cuentos de los hermanos Grimm, como eran tan crueles o son tan crueles, pues cuando los construyeron nuevamente esos cuentos o los rehicieron, pues los rehicieron endulzándolos, ¿no? Y que eso es mejor para los niños. No sé qué tan de acuerdo puedas estar o no con ese tema, pero bueno. Ese es siempre un tema en relación a los hermanos Grimm y quizá incluso a Anderson dentro de la literatura clásica mundial, ya universal. Y en mi caso, por ejemplo, ¿qué está pasando actualmente? Intentamos todo el tiempo dulcificar, ¿no? Que sea más dulce, que no le haga daño al niño, esto y lo otro. Y intentamos, y nosotros creemos nuevamente como adultos que esto es lo que los niños requieren. Pero cuando pensamos en estos cuentos de antaño, tenían una función cultural, social y moral que era mostrar como una especie de película, se puede decir, cómo se vivía y cuál era tu sentido moral en ese entonces. Entonces, de esa manera tú podías después, cuando te encontrabas con algo similar o con una vivencia como aquella, tú ya tenías esa experiencia, se puede decir, pero no vivida físicamente, sino más bien que la tenías de manera onírica, es decir, la conocías y esto a ti te permitía tomar mejores decisiones. ¿Cómo enfrento la vida si me pasa, por ejemplo, como Hansel y Gretel,
que parece un cuento muy terrible, muy triste, que el padre los abandonó. Ujú. Pero cuando analizamos Hansel y Gretel, por ejemplo, vemos cómo la valentía, cómo el trabajo en equipo, la relación entre este par de hermanos logra triunfar y salir ante la adversidad de este mundo. Y obviamente su padre se redime ante lo que había ocurrido. Hoy Ujú. día, si dulcificamos todo y quitamos eso que parece que ser terrible, obviamente nuestros niños no van a tener una capacidad de reflexión más profunda y van a quedarse en la vida, como se dice en Chile, pils y pap, así como que todo está siempre bien. Y Ujú. sabemos que la vida no siempre está bien y que necesitamos tener insumos que nos permitan decidir, reflexionar y tomar las buenas decisiones. Y en este sentido, para eso están los cuentos, para que nos permitan tener una cierta luz o una llave en momentos precisos de nuestra vida. Yo no soy de las que, de las que dulcifica el cuento, para Ujú. nada, la verdad de las cosas, lo narro tal cual, con una buena entonación, pensando en los niños, con un buen ritmo, que ellos lo puedan seguir, y Ujú. también entendiendo que hay cuentos y cuentos. Hay cuentos que, por ejemplo, son para el primer septenio y otros que son para el segundo septenio, los 7, 8 años, en este caso los de los Grimm. Ujú. En cambio, por ejemplo, y aquí quiero quedarme, hay uno que yo escogí como uno de mis cuentos bases de jardín de infancia, que lo cuento cuando tengo un grupo ya de varios, de 6, Ujú. es La reina de las abejas, que para mí Ujú. personalmente como un cuento que los niños tienen que tenerlo en el primer septenio, en los primeros 7 años de su vida. Ojalá antes de que termine el jardín y pasen al primer ciclo básico, ese cuento tiene que haber sido introducido en el alma del niño. Creo que Mm. es una herramienta trascendental y a mí me ha tocado verlo hoy día acá en Francia, me ha Ujú. tocado verlo también en Chile y este año puedo decir, sí, este cuento es un básico de Ujú. Jardín de Infancia Waldorf para los niños de 5 años y medio en adelante. Oye, ya que tocas ese tema, bueno, no sé si nos puedas sugerir cuentos igual así por edades, pero hay personas también que siempre preguntan: "Oye, ¿y qué cuentos le puedo contar a mi hijo porque se le murió, pues, su abuelito que lo quería mucho?", ¿no? O que se murió mi esposa o mi esposo, ¿no? Y mi hijo quedó. Entonces, no sé si haya que contarles cuentos específicos en esos momentos, o si ellos ya lo van deduciendo si les empiezas a leer de todo tipo de cuentos a partir de ese momento. Sí, mira, hay cuentos para determinada edad que te van a ayudar, o más que a ti, le van a ayudar a tu hijo Ujú. o hija, como digerir mucho mejor la historia. Entonces, obviamente, hay cuentos para más pequeñitos, cuentos para niños de intermedio, cuentos para niños antes de que se vayan a primero básico, y así vamos avanzando en toda la línea de acompañamiento con la literatura para la infancia. En el caso de los cuentos, por ejemplo, para casos donde aparece la muerte en nuestra vida y es una muerte, una separación de ese ser que tanto queremos, yo pienso, hay un cuento, no recuerdo específicamente bien el nombre, pero es el de la oruga que se convierte en mariposa. Yo encuentro que ese cuento es realmente hermoso. Lo voy Ujú. a buscar y después te lo voy a compartir el título porque no, para serte sincera, no me acuerdo específicamente el nombre, Ujú. pero ese cuento creo que es un bálsamo en aquellos momentos. Y no es solamente un bálsamo para el niño o la niña, sino que para esa familia en general, cuando logramos comprender la muerte como un traspaso de un cuerpo a otro, se puede decir. Ujú. Entonces voy a buscar ese nombre. Y en el caso de la pregunta que me hiciste en primera instancia, cuentos para cada edad, yo pienso que los cuentos son como la comida, como la comida que uno le da a los hijos. Cuando los bebés son pequeñitos, cuando nacen, tú no le puedes dar un plato de lentejas. ¿Por qué? Claro. Porque su sistema digestivo no es apto para digerirlo. Lo Ujú. mismo ocurre con los cuentos, y no voy a decir cuentos de hadas, suprimir esa palabra, porque más allá de los cuentos de hadas hay cuentos también tradicionales. Ujú. Y en ese sentido,
es importante conocer en qué momento evolutivo, qué edad tiene mi hijo, mi hija, y yo le voy a entregar un cuento que para él, obviamente, sea mucho más fácil de digerirlo, de disfrutarlo y de amasarlo, se puede decir, como con su alma. Mm, Y en ese ejercicio, obviamente, lo que es súper mega importante, creo yo, es el cómo se lo voy a narrar y ujú. entender que también nuestros pequeños necesitan que el cuento sea una repetición constante. No es extraño ver que tenemos, no sé, una colección de libros para los niños en su habitación o en nuestra casa. Y resulta que el niño todos los días quiere el mismo cuento. Y uno Sí. como adulto dice, oh, pero si ese cuento te lo conté ya 10 veces. Y eso nos habla de que los niños necesitan la repetición y que Mm, ese cuento es el que su alma requiere en ese momento. Entonces, una vez más, yo como adulto debo dejar mis normas de adulto a un lado y ujú. acompañar esa alma que está en proceso de crecimiento, de germinación y de evolución. Entonces, obviamente hay cuentos para cada momento y esos cuentos siempre van a ser un bálsamo, un cobijo, un un Mm. abrazo no físico como anímico, de alma para nuestros niños. Es como una manera de acariciarnos, se puede decir, cuando nos regalamos cuentos, historias y Mm. todo ese mundo de la palabra. Claro, y también, bueno, no sé si sea importante, como dices tú, desde dónde le cuento el cuento al niño, porque qué tal que yo empiezo a leer un cuento que digo, ay, este a mí no me gusta, pero bueno, se lo voy a leer porque a él le gusta, ¿no? Entonces ya se lo estoy leyendo de malas. ¿Qué tanto le va a afectar a mi niño? Ya sea porque el cuento yo lo considere o yo lo esté juzgando y moralmente para mí sea inaceptable lo que estoy leyendo, en el sentido de que, bueno, igual ya hay gente que no le gusta este cuento, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Era, bueno, es que para mí me parece muy divertido, claro, pero, pero habrá gente que a lo mejor lo vea muy mal, que es un gallo y una gallina que hacen como travesuras y se portan muy mal y siempre van como saliéndose con la suya, ¿no? Entonces, bueno, Mira. puede haber alguna persona que diga, oye, esto no se lo quiero enseñar a mi hijo porque va a aprender a hacer travesuras. Yo pienso que en ese sentido, Caro, es súper interesante también lo que nos pasa a nosotros como adultos y aquí viene la elección de cuentos que yo le propongo a mi hijo o a mi hija. Mm. Entonces, cuando obviamente el niño no se compra el libro solo, Ujú, el primer punto, el niño no va a la librería y dice quiero tal libro, somos nosotros los que les ofrecemos tal material ujú, o tal historia. Entonces ahí también viene este primer filtro que nuevamente somos los adultos para entregar el alimento que le queremos proporcionar a nuestro hijo o hija. Entonces la primera selección de cuentos es la que hacemos nosotros antes de que llegue el cuento a la casa. Entonces ujú, creo que ahí es importante. Obviamente hay cuentos que a uno le pueden parecer, como tú dices, esto está fuera de mi ética y moral, yo no lo voy a contar, y puede ser, y vas a tener que buscar la estrategia para que ese cuento quizás no te afecte tanto y hacer un análisis un poco más profundo del cuento, pero también tenemos la opción de seleccionar el material que yo quiero que esté al servicio de mi hijo. Tenemos esos dos caminos. ujú. Sí, es verdad. Pero bueno, como luego te recomiendan, por ejemplo, ¿no? Los de los hermanos Grimm. Y incluso en el libro de los hermanos Grimm te dice cuentos para niños de tal a tal edad. Entonces ya los vas buscando y los lees, pero quizá haya personas que sí se asusten y digan, ay, no, esto es muy cruel, es muy duro, ¿no? Es muy doloroso. Sí, es que yo pienso que eso pasa porque también nos falta todavía entender las imágenes arquetípicas, como entrar en un proceso un poco más profundo para comprender la fibra o la sabiduría que tiene ese cuento y la importancia de también contarlos en determinado momento. Porque si pensamos en los Grimm como tal, son más de 100 cuentos, son casi 300, 400 cuentos. Ujú, Y eso obviamente uno tiene que irlo seleccionando según lo que yo necesito, según la edad. Y como tú bien dices, hay una sección donde dice cuentos para más pequeños, pero dentro de esos cuentos de más pequeños
por lo general, al menos yo en mi análisis como maestra jardinera por 8 años, me di cuenta, por ejemplo, el que tiene que estar, como te decía, es la reina de las abejas, tiene que estar Madre Nieve, hermoso, un cuento, wow, potentísimo en imágenes, potentísimo en aprendizaje y en formación humana. Esos son los dos que deberían estar, según mi punto de vista, en un jardín, independiente de que sea Waldorf, Montessori, tienen que estar en el alma de un niño. Y hay otros cuentos, obviamente, que no son los clásicos, sino que son cuentos un poco más contemporáneos que uno va utilizando. Por ejemplo, para los más chiquitos, uno va a utilizar cuentos circulares, y ahí uno se encuentra con cuentos de todo el mundo, pueden ser los cuentos africanos, que son muy, muy entretenidos. Hay, por ejemplo, El rábano gigante, que es un cuento ruso, que es súper simpático y habla del trabajo en equipo y cómo crece la planta y todo el trabajo que hay para poderlo cosechar, para después poderlo compartir con la familia. En la pedagogía Waldorf sabemos que los Grimm tienen una gran influencia en nuestro mundo literario, pero también hay otros. Está Christian Andersen, está Charles Perrault con todo el tema de las fábulas, bueno, y así. Entonces es como bien grande la propuesta que hay desde la pedagogía Waldorf. Voy a aprovechar para preguntarte por que, bueno, creo que no es ni para la edad de mi hija, pero ya solo estamos leyendo. Y además es que le gusta mucho. Y bueno, me acordé ahora que tú dijiste lo de Madre Nieve, es un cuento que a ella le encantaba y me decía otra vez, y bueno, yo al principio me costaba mucho leerlo, ¿no? Como que decía, bueno, pues yo no sé por qué te gusta tanto, pero lo voy a leer. El autor de Matilda, Roald Dahl, se llama, que ¿Ya? era inglés. ¿Sí? Ese, bueno, ya te digo, yo no sé si es para niños de 7 años. Son historias que para mi percepción, el escritor está reflejando la sociedad con el uso excesivo de la televisión a los niños, ¿no? Como que siempre estaba criticando, para mi manera de entender, la crianza que estaban ejerciendo en ese momento los padres, como creo que fue en los 60s que lo escribe. Entonces está reflejando el cómo ya llegó la televisión y ahí dejamos a los niños, o cómo empezaba, o al menos él lo describe así, como en el Reino Unido, esta sobreprotección a los niños, ¿no? Cumplirles todos sus caprichos, o la típica mujer o maestra regañona, gruñona. Siempre como que tiene muy marcados esos personajes, y bueno, no sé qué tan recomendable es, ya aprovechando que estás aquí con algunos autores. Bueno, vamos a pensar también que hay libros o literatura que es comercial, literatura que es necesitamos que sean bestsellers de venta, y hay libros que, como te decía al principio, que se piensa que por poner un dibujo, una ilustración, un dibujo y hartos colores, ya es una historia para niños. Por eso es importante la selección del material que yo quiero presentar a mis niños, y también ver realmente cuál es el objetivo de ese autor, qué es lo que prima en ese autor, porque también no podemos separar, o debemos quizás separar un poco la visión de literatura infantil, y puede ser que sea un psicólogo, un psiquiatra, no quiere decir que piense que los psicólogos y los psiquiatras están mal, pero que sea para tratar ciertas funciones, ciertas cosas pendientes. No necesariamente ese cuento, esa historia es la que tu hijo requiere. Entonces, desde ahí a mí me viene como la reflexión, ¿qué es lo que quiero entregar? Bueno, entonces, según, si hiciéramos una recopilación, según tus consejos, ¿qué 5 autores sí podemos tener? Ay, para mí, sí, por ejemplo, fue un libro que lo descubrí antes de llegar a la pedagogía Waldorf, obviamente ya era mamá, y a mi hijo le regalé un libro que yo lo encontré muy simpático, lo leí en la librería, me senté en la librería y lo leí y dije, ¡oh, es hermoso! Y desde ahí amé a ese autor, que se llama Los 7 hábitos de los niños felices, y son 7 historias de 7 personajes. El escritor se llama Sean Covey, que es un inglés,
Y mi hijo, ese fue el libro que lo acompañó toda la infancia. Toda la infancia era el libro que le leía todas las noches, todas las noches. Y es súper simpático. Igual viene con una parte que en la pedagogía Waldorf no se hace, pero yo tampoco la hacía porque consideraba que ya el cuento bastaba. Y viene con una parte como de preguntas de reflexión. ¿Qué harías tú? ¿Cómo se sintió tal personaje? Si tú estuvieras enfermo, no sé. Bueno, ahí venían como preguntas tras terminar de leer cada uno de los cuentos. Y ese libro, yo te juro, lo encontré sensacional, simple, bello, cálido, una ilustración bien, bien. Así como yo soy un poco exigente con las ilustraciones, la verdad, porque es un tema la ilustración. Claro. Así que ese es un libro súper, súper que debería estar en la biblioteca de los pequeñitos. También otro que creo que es muy importante, que me parece que hay una librería en España que vende como los pequeños libros, así como de cada una de la historia. Está Gallinita Roja, por ejemplo, que es un cuento circular, que es esencial porque es un cuento que es fácil que los niños puedan jugar con él y crear nuevos espacios. Y que tiene también un bonito ejercicio vocal a la hora de la oralidad. Ese, a ver, tengo también otro que me gustaría, déjame buscarlo, que yo lo amé, que son también un inglés, es que los ingleses igual tienen muy buena literatura infantil. Sí, la verdad es que sí. Y sus ilustraciones también son muy bellas. Por ahora, a ver, no me puedo acordar, pero es un autor súper conocido inglés, todavía está vivo y sigue haciendo sus libros y siempre me sorprende la ilustración. Bueno, lo voy a encontrar y te lo voy a enviar, pero ahora no me puedo acordar. También yo recomiendo mi libro, Quiero regalarte, La verdad de las cosas, porque fue pensado en cómo trabajar el lenguaje, la oralidad desde el calor de la imagen y la palabra, y que, como tú decías al principio, no te coartan ni te cierra, sino que te deja el mundo abierto y te permite seguir creando momentos. Yo de verdad que a mi libro le hago una apuesta interesante. En Chile lo vendimos la primera edición en 2 semanas y teníamos comentarios tan bellos que era muy, muy agradable, la verdad. Había gente que nos decía, cuando leí el libro me sentí como sumergida en un lugar lleno de ropa de bebé, con olor a bebé, me decían así como ese calor. Y yo como, oh, qué bonita imagen. No, y Sí, como tú dices, tiene unos dibujos preciosos que vienen bien y que acompañan la historia, de manera que también resulta atractivo para los pequeños. por Porque ejemplo, hay libros infantiles que saturan de letra, ¿no? Y bueno, yo creo que al niño que, por ejemplo, que está empezando a leer, le da pereza ya nada más de ver todo lleno de letra. Tampoco lo invitan a la lectura, ese tipo de libros. exacto. Sí. Nosotras, por ejemplo, hemos ido recibiendo con el tiempo gente que ya entregó su libro, el Quiero regalarte, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus vecinitos, y nos mandan videos. Entonces es muy tierno porque son niños, por ejemplo, niños de 2, 3 años que no leen, pero hacen su lectura de la imagen. Entonces recuerdo que había uno que decía, y en la imagen donde aparece un árbol, entonces él elaboró una nueva historia. No era la que nosotros habíamos escrito, sino que él hizo una nueva historia del pájaro que tenía rojos chalecos y que él los cuidaba bajo el árbol, y era como, era otra historia, y eso fue como súper significativo, fue wow, con esto ya nos damos por pagadas. Y así hubieron mucha gente que nos mandaba sus propias versiones de Quiero regalarte. Qué bonito, además el título es muy lindo. O sea que así que lo van a disfrutar. ¿Y dónde pueden comprar tu libro? Digo, ya que estamos Ya, preguntando. ya que estamos, por ejemplo, yo ahora estoy en Francia, así que lo estoy distribuyendo desde acá. Gente me contacta y hago la distribución y lo envío a donde estén. También desde Chile estamos haciendo envíos a distintas partes del mundo, así que
Por ejemplo, ahora se fue a Italia, dos días se fueron a Italia, y en Chile estamos haciendo exactamente lo mismo. Y nosotras estamos girando con el libro, se puede decir. Vamos, tanto Domi, que es mi de la ilustración, que era mi profesora de la universidad y amiga, juntas. Ella es profesora de artes y es parte de Pedagogía 3000. Entonces ella cuando va a dar sus ponencias, lo lleva y se genera todo un tema de intercambio y vamos como entregando o depositando el libro de manera humana, se puede decir. La verdad es que no lo hemos querido entregar en librerías porque el precio se eleva mucho y nuestra idea es que el libro pueda vivir como estando al alcance de cualquier persona, pueda circular de esa manera. Y por ejemplo, en Chile lamentablemente el libro es muy caro y por eso también en Chile hemos hecho este camino paralelo a la librería tradicional por los costos que genera para el consumidor de literatura. Qué pena. Sí, a veces esos son los problemas que nos limitan, ¿no? Sí, ahora obviamente me han recomendado que lo suba como a estas plataformas de libros. Bueno, ahí estamos evaluando esa decisión, pero por el momento estamos así como en este formato de entregarlo mano a mano, conversarlo, que la gente lo lea o se encuentre con él y diga, wow, que lo quiero tener, así como casi como un objeto de colección. Sí, la verdad es que es muy bonito. Bueno, yo lo tengo porque me lo has enviado en formato digital, pero, me encantaría tocarlo. Me encantaría olerlo. Sí, no, y está pensado, es un libro que está pensado en pequeños, como yo siendo mamá, lo diseñé pensando que fuera un libro que entrara en la mochilita de tu pequeño, que fuera resistente, es decir, que tuviera tapa dura, pegado, cosido, todo para que sea un libro que viaje contigo, que tú lo puedas llevar y no se te deteriore. Sí, es un libro pensado en los niños y en la portabilidad. Y se ve que está pensado en los niños, como dices tú, como que te transmite algo especial. Es muy lindo de ver las letras, en la historia. O sea que sí que seguro que la gente que lo conozca, que se acerque a ti para comprarlo, encantar. Como dices tú, es de colección y para cuidarlo mucho. Y eso también es una buena opción, ¿no? Muchas veces salimos con nuestros hijos, bueno, los llevamos a estar con nuestros amigos o con más adultos, y para entretenerlos no se nos ocurre dejarles un libro como este, por ejemplo, o un cuadernito para escribir. Siempre pensamos en las pantallas, lamentablemente. Exacto, lamentablemente. Sí, y este libro nosotros, por ejemplo, le dejamos unas 2 hojas blancas, Ujú, no tiene directriz, pero las dejamos, decidimos dejarlas porque decíamos, y si ese niño, esa niña quiere hacer un regalo especial a alguien, podría llegar a escribirlo o dibujarlo en esta hoja en limpio que ujú. está ahí disponible. Entonces, bueno, cuando tengas el libro físico te vas a dar cuenta que tiene una hojita blanca, bueno, dos, que son para eso, en el fondo. Sí, la verdad es que es una propuesta linda. Y estos libros así, que te permiten participar también, a los niños les gustan mucho. Sí, bueno, Quiero regalarte tiene esa sensación de acompañar, de dar como aires o motivación para que tú también experimentes la escritura, tanto los adultos como los pequeños, y haces como la magia, se puede decir, porque después que terminas de leer Quiero regalarte, comienzas a pensar en verso, por ejemplo, o comienzas Ujú, a pensar en los regalos simples de la vida que tú claro. le puedes dar a alguien. O Sí. que tú recibes todos los días, ¿no? Exacto, exacto. Y que no los valoras, no los percibes, o crees que tienen que estar ahí porque es así. Exacto, sí. Así que bueno, ¿y cómo nace en ti esta necesidad de plasmar esta historia que has contado aquí? Bueno, por ejemplo, Quiero regalarte fue un poema que yo escribí hace muchos, muchos años para mi hijo. ¿Y qué pasó en la pandemia? Cuando uno tenía más tiempo, ordenó la biblioteca, los cajones, Mm, todas las cosas en la casa y apareció ese cuaderno donde yo había escrito este poema. Entonces, cuando lo leí, fue como, sentía que le faltaba un poco más de comida, se puede decir, un poco más de condimento.
Entonces lo tomé, lo leí y un fin de semana lo retoqué. Y me encantó cómo quedó. Y es un regalo que yo le hice a mi hijo, se puede decir, y fue un regalo doble, tanto para mi hijo como mi cierre de maestra jardinera Waldorf. Entonces en el libro hay vivencias de los viajes que he hecho con mi hijo y mis experiencias también con los niños y los viajes que hice con mis niños del jardín y sus familias. Entonces como que pude conjugar en este libro esos dos mundos a los cuales yo amo y mi vida gira o se nutre de esto. Bueno, y así escribí el texto y en el 2020, pandemia, ese fin de semana lo leí, se lo presenté a mi hijo, se lo presenté a mi marido y me dicen, es muy bello, así como que querían llorar. Y yo dije, hoy me encantaría que Domi, que era mi profesora de la universidad y que yo siempre admiré su ilustración y que ella nunca había ilustrado, decidí enviárselo. Entonces le mandé el texto nada más, así como texto pelado, y le digo, acá está Domi, te dejo esta invitación, si algo se remueve en ti, me encantaría que fueras tú quien ilustre este libro. 3 días después, Dominique me envía 3 ilustraciones. Y fue como, ya, vamos. Y así ha sido, fue un proceso súper rápido, súper motivada, aprendimos mucho porque yo nunca había hecho un libro, obviamente nos tuvimos que asesorar, y trabajamos también en una red femenina. Trabajamos nuestra diseñadora gráfica, que fue la que nos ayudó como todo el proceso gráfico del libro, de ponerlo en orden. Era también una mujer criando, se puede decir, una mujer madre joven, que trabajaba desde casa, entonces fue un trabajo muy, muy desde la maternidad, muy desde el acompañarnos con nuestros ritmos, y salió en diciembre, como te digo, el 8 o 9 de diciembre lo teníamos impreso, y llorábamos porque era muy lindo. Y lo vendimos la primera edición en esa semana, Navidad. Previo a Navidad nos quedaban 2 libros, así que tuvimos muy buena crítica, se puede decir, una muy buena aceptación, y fue muy, muy agradable para nosotras saber que lo que hacemos con tanto amor, las personas también lo resienten como de esa manera. Sí, como dices, es lo que se puede palpar, ¿no? De ver este trabajo y dices, wow, qué bonito, qué cariño le pusieron a esto, o sea, la energía que le han puesto traspasa hacia quien lo recibe, ¿no? Y eso es muy lindo también. Y tenemos nuevos proyectos, pero todavía los tenemos dormidos. Tenemos 2 libros que estamos ahí jugando, se puede decir, como en qué formato, todo, estamos todavía ahí en el proceso de construcción. Pues cuando los tengas igual estaría bueno que lo compartieras, porque si son de esta misma calidad, pues bueno, la gente los va a querer seguir coleccionando, como dices, ¿no? No Sí. perderse la edición de ninguno. Así que bueno, pues muchas felicidades por tu libro, que la verdad está muy lindo. ¿En dónde te pueden contactar para comprarlo? Por el momento, yo creo, ser súper sincera, soy casi nula con las redes sociales, casi nula digo, porque mi único puente de conexión en el mundo cibernético es con mi Facebook del 2009, del 2007, cuando se abrió Facebook, me parece. Es eso lo que tengo. Pero estoy en el camino de hacerme todo un proceso un poco más formal, se puede decir. Pero mi Facebook es Katy Jara, así tal cual, Katy Jara, y ahí la gente me escribe, yo también estoy en un proceso de entregar lo cosechado, se puede decir, y estoy dando charlas semipúblicas, acompañando la crianza. Por ejemplo, hoy día tengo a las 2 de la tarde una charla que se llama Padres al punto de la histeria, y vamos a trabajar en esta ocasión los límites. ¿Cómo pongo los límites? Y cómo hago que esos límites se transformen a una obediencia armónica y que sustente mi armonía en el hogar. Así que, y yo publico en las redes de Waldorf, Latinoamérica, así como hoy día voy a hacer una pequeña charlita, voy a hacer un tallercito de esto, como así me he ido moviendo desde que estoy acá en Europa, y ha sido súper significativo. Claro, una experiencia nueva. Exacto, sí. Desde Europa.
trabajando. Y acá en Francia igual he hecho acompañamiento de la crianza con dos familias y ha sido interesante. He podido también explotar aquello, se puede decir, como los padres no es que no sepan, pero nos faltan herramientas y muchas veces el trabajo nos satura y tenemos pequeños errores que en la vida cotidiana se pueden transformar en gigantes errores. Entonces, hace 2 semanas hice ese acompañamiento y pudimos menguar ciertos estados de cólera que nacían en ese hogar. Me interné con la familia 5 días y fue súper interesante lo que pudimos apreciar en 5 días, cómo esta rutina un poco más armónica, un poco más menos pantalla, un poco más dulce, fue dando efectos. Sí, es verdad. A veces necesitamos que alguien nos diga, oye, por aquí no era. Sí, O autoobsérvate. Exacto, sí. Ese trabajo he hecho acá en Francia, fue mi primera vez internada en un hogar y fue hermoso, fue muy hermoso. Y también acompaño crianzas acá, desde mi francés, que es incipiente, pero funciona, así que súper bien. Muy bien. Bueno, a ver, antes de que te me vayas, me gustaría que retomáramos la última parte, ya solo para cerrar esto de los libros que nos estabas recomendando. Los 7 hábitos de los niños felices, Gallinita Roja, Quiero regalarte. Quiero regalarte un cuento básico que tiene que estar, como ya les comenté, es La reina de las abejas. Sí o sí, creo yo que es muy importante para los niños de 5 años y más. Y el rábano gigante, que es sensacional, los niños lo disfrutan, aparte uno puede hacer las voces cuando está allá en casa con los niños, y se genera un juego muy simpático. El rábano gigante, ese cuento está en internet y es fácil de encontrarlo porque es un clásico ruso, entonces es muy fácil encontrarlo. Y hay otro que se llama Patito ensaya su voz. Ese es anónimo, pero yo te lo puedo quizás reenviar y quizás lo voy a subir como a mis redes sociales como de regalo, porque lo tengo ya un poco más trabajado. No es un cuento mío, sino que lo encontré en un libro y yo lo probé con mis estudiantes y fue como, lo amaron. Muy bien. Lo amaron. Y Madre Nieve nos habías dicho, ¿no? Ah, sí, Madre Nieve también. Bueno, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y por todo lo que nos has compartido. Gracias por haber aceptado esta charla. Yo creo que ha sido muy nutritiva para todos. Que muchas gracias, Katherine, por estar aquí. Esperamos en breve tenerte nuevamente. Muchas gracias, Caro, por el espacio, por el tiempo, por las preguntas, por las reflexiones, la conversación. Cómo tomarse un café con la amiga, tal cual. Pues me alegro muchísimo. Muchísimas gracias a Katherine Jara por habernos acompañado y por compartir esto que le encanta hacer y por ese libro tan hermoso que ha creado, que de verdad tiene unas ilustraciones preciosas. Yo creo que puede ser un buen compañero de viaje para nuestros hijos. Así que bueno, ojalá cada vez haya más iniciativas como esta, que haya más personas creando esta literatura que hace mucho bien y sin duda puede ser un bellísimo recuerdo para la infancia de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros alumnos. Así que ojalá se den la oportunidad de compartir estas lecturas que Katherine nos ha recomendado. Y si quieres saber más o escuchar más al respecto de los cuentos, en nuestro canal en YouTube te vas a encontrar con esta charla que hemos hecho en directo con el maestro Jesús López. También hemos estado con otro gran maestro, Guillermo Mealla, hablando de este tema y está también en nuestro canal en YouTube disponible. Y también con nuestra queridísima Anita Isla hemos hablado de estos temas, así que tenemos ahí para complementar esta charla con muchos otros maestros que nos han dado conocimiento y nos han permitido maravillarnos una vez más con estos cuentos, con los cuentos de hadas, retomarlos, reconectar con ellos y compartirlos desde el corazón. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá estas fiestas, estas fechas estén rodeadas de bellas historias como estas, arropando y cobijando a nuestros pequeños con estas bellas historias tan fantásticas, tan maravillosas.
y ojalá a ti también te haya sido de utilidad. Por mi parte ha sido todo. Ya sabes, como siempre, te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, en YouTube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web Palabra de Rudolf Steiner, que ahí puedes encontrar también el curso de Cristología de nuestro gran maestro Pedro José Martínez, un curso lleno de conocimiento. Así que espero que si este tema te apasiona, te guste, puedas pasar por ahí, leer un poquito el contenido, y si te interesa profundizar más en el tema, pues puedas ahí disfrutar de ese curso. Es un curso grabado online que puedes ver a la hora que quieras, cuando quieras, a tu ritmo, y hacer preguntas también al maestro. Así que ya sabes que, como siempre, te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.